a analizar el fenómeno de las profecías con un investigador en fenómenos paranormales, el señor Alejandro Parra. Bienvenido, gracias por venir. Encantado. ¿Cuál es la diferencia entre una premonición y una profecía? Bueno, básicamente las profecías, particularmente el profeta, que es una expresión que proviene del griego y que significa la persona que habla a través de Dios, o sea que es el portador de una voz divina, de alguna manera está indicando un individuo que tiene la capacidad de, entrecomilladamente, predecir el futuro. Digamos, en el imaginario hay una idea de que el profeta es alguien que predice el futuro, lo cual no es cierto. De hecho, los profetas bíblicos, pocos de ellos hablaban acerca del futuro. En realidad la profecía tiene un contenido o un mensaje con características éticas o con características sociales, o previene sobre circunstancias históricas, sociales o morales. La distinción fundamental entre esta idea de profecía con respecto a una premonición, las premoniciones tienen características que dentro de nuestro campo que es la parapsicología. Una premonición o una precognición, más técnicamente definido, sería la capacidad de predecir un hecho futuro sin que medie ningún tipo de inferencia o de deducción. Y esto sí es importante porque una de las características de lo que nosotros estudiamos, la percepción extrasensorial, por ejemplo, el caso de personas que tienen sueños que luego se cumplen y cosas por el estilo, o personas que de repente reciben un mensaje de tipo telepático o que sienten determinado tipo de cosas, que en ese momento no hay un estímulo que lo determine, pero que de hecho coincide con el pensamiento de otra. Entonces aquí hablamos de una comunicación telepática. En el caso de las premoniciones, este tipo de experiencias son en realidad mucho más comunes de lo que pensamos. Acá sí me parece que es importante, y principalmente en el caso de personas como Solari Parravicini, de Nostradamus o de muchos otros, distinguir lo que podríamos denominar una deducción, una ambigüedad de una auténtica profecía o una auténtica premonición. Un ejemplo. Supongamos que yo dijera, bueno, en el barrio de Constitución mañana por la noche va a haber un asalto. Bueno, esto eventualmente... Eso sería lógica. Claro, eventualmente esto a nadie le llamaría la atención porque de hecho es muy probable que esto ocurra. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una premonición? Lamentablemente aparecen de repente en los medios de comunicación muchas personas que dicen tener la habilidad de predecir el futuro a través de diferentes tipos de técnicas. La cuestión fundamental es determinar, bueno, ¿qué diferencia hay entre algo que es obvio que se dé con respecto a algo que escapa a cualquier posibilidad? Otro ejemplo, supongamos que yo dijera, bueno, el martes a las 5 de la tarde, un niño de ojos verdes cruza Cabildo y Juramento y es atropellado por un coche, marca X, patente terminada en 06. Y efectivamente, el martes a las 5 de la tarde un niño cruza y es atropellado. Bueno, ¿cuál es la diferencia aquí? Fundamentalmente a partir del cúmulo de detalles que una persona proporciona, a partir de la cual, si yo cotejo la premonición o la evidencia, lo que la persona vio, sintió u oyó con respecto al hecho que ocurrió, esto evidentemente escapa a cualquier deducción, a cualquier inferencia, a cualquier posibilidad de que el hecho ocurra. Esta es la diferencia básica entre una profecía y una premonición. A veces también se confunden las profecías con los deseos. Yo puedo decir, bueno, ojalá que el mundo el día de la mañana sea positivo, etc. ¿Qué referencia tiene usted de Benjamín Solari Parravicini? ¿Es un profeta puro? La mayor parte de los profetas o de las personas que tienen el talento o la capacidad para predecir hechos futuros tienen características de personalidad muy particulares. Algunos de ellos, el caso de él y de muchos otros, dicen tener la posibilidad de escuchar un determinado dictado o una determinada profecía. Solari Parravicini representa un muy buen ejemplo, no es el único en la Argentina. Han habido varios casos, no digamos el más conocido, pero sí el más estudiado por científicos argentinos, es el de Mr. Luck. Mr. Luck era un psíquico inglés que vino en la Argentina y fue estudiado por médicos psiquiatras en los años 40. Se hicieron registros electroencefalográficos mientras él predecía, en fin. Pero Benjamín es realmente un maestro de la profecía, ¿no? Benjamín ha tenido contenidos o mensajes predictivos, proféticos,
algunos de los cuales efectivamente se han cumplido, por ejemplo, el que se ha mostrado en este programa con respecto a la declaración de Fidel Castro es sumamente interesante. Otras profecías podrían pecar de ambigüedad en el sentido de que básicamente no sabemos a qué se está refiriendo. Uno Bueno, puede pero interpretar... hablaba de la caída de la bolsa en el año 30 y pico y hablaba de la caída del 90. Naturalmente. Hablaba de un líder de barba y lo vimos y se refería a Fidel. Era bastante concreto. Esos casos sí son premonitorios. Pero premoniciones de 30 años. Perfecto. Hablaba de los 90 y lo hacía en el 37. Perfecto, perfecto. Esos sí son legítimos casos premonitorios. Pero Solari Parravicini habla de muchas otras cosas que no sabemos si se equivocó o si todavía no se van a cumplir. Pero también hablaba de platos voladores cuando todavía no existían. O sea, creo que no se cumplieron porque no estamos en el tiempo, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Una preguntita antes de irnos. Sí. ¿Esto no es un caso típico de espiritismo? Porque él decía que recibía voces, que le dictaban, se comunicaba con un muerto, ¿cómo es? Antes de responder esta pregunta me gustaría comentar básicamente que nosotros, y a consecuencia de esto respondo tu pregunta automáticamente, en nuestro instituto hemos hecho una investigación, una encuesta concretamente, en donde tratamos de determinar cómo la gente, cómo impactan las experiencias paranormales, esta, la de las premoniciones en particular, y nosotros recibimos una vastísima cantidad de respuestas de parte de una buena cantidad de personas que dicen, o sea, el resultado de esta encuesta nos mostró que casi el 79, el 80% de las experiencias premonitorias ocurren durante los sueños. Ciertos estados de conciencia en particular, el sueño, por ejemplo, la meditación y otros estados de conciencia especiales, parecen ser naturalmente conductores para la manifestación de este tipo de capacidades extrasensoriales. Bueno, le agradecemos a Alejandro Parra por estar con nosotros. Nosotros ya volvemos, hacemos una pausa.